más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy te traigo La única familia que perdura para siempre, parte 3 de esta serie, y es muy importante que le pongamos atención, porque a través de la historia la iglesia ha sido vista de diferentes maneras, y hoy vamos a estar viendo cómo la iglesia es comparada con el cuerpo de Cristo. Hay un sinnúmero de cantidades de comparaciones que se le hace a la iglesia, pero hoy vamos a estarte haciendo una presentación bien clara de que Dios se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y ahí vamos a ver la importancia de ser parte de este cuerpo. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno somos diferentes. Vamos a aprender mucho a través de este mensaje. Ahora sí, diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dígalo con orgullo. Gracias te damos, Señor. Desde pequeñitos, el diablo nos quiso destruir. Nos pusieron apodos horribles, siendo guapos nosotros. Siempre nos pusieron el peor apodo, algo despectivo. Pero el Señor tiene otra opinión acerca de nosotros. Vamos a... Pongan vibrador su aparato. Vamos a ir a la lectura del día de hoy. Póngale mucha atención. Efesios 1:5. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Siéntese, vamos a elaborar un poco sobre la tercera prédica que traemos sobre la única familia que perdura para siempre. ¿Se ha dado cuenta usted que de repente vemos a una pareja hermosa y 5 años después se junta con ella o con él y le pregunta: ¿y cómo está tu esposo o tu esposa? Y le dice: ya nos divorciamos, ¿verdad? Y se vuelven a casar. ¿Y cómo te va? Ah, ya me volví a casar. 6 años después: ¿y cómo está tu esposa? Ya me divorcié. O sea, las familias humanas no duran para siempre, pero la familia de Dios dura para siempre. Ese hermanito que usted tiene, que aunque a veces cae mal, ese va a estar con usted para la eternidad. Así es de que nosotros en el lanzamiento hacemos un juego, y es que le untamos a la gente mayonesa en una mejilla y mayonesa a otro para que se la unten así como, a veces no sé, a veces como que hay gente que es bien fácil abrazarla, pero hay otros como que no se quieren dejar abrazar. Hay gente que no se deja amar, no sé si usted conoce alguno. Ahora, en el mensaje anterior estudiamos 2 metáforas que Dios usa para referirse a la iglesia. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que hay más de 60 metáforas con las que Dios compara a la iglesia.
pero vamos a hablar de las 5 más conocidas. La metáfora de que la iglesia es la familia de Dios fue la primera. La segunda es que la iglesia es el templo de Dios. Y hoy vamos a ver las últimas 3. ¿Okay? Todos ustedes tienen un papelito, ¿verdad? Les han dado, si lapicero sí no damos, pero si tenemos alguno por ahí se lo hacemos llegar. Escriba en el primer espacio en blanco. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la tercera metáfora. La familia, la primera, la segunda, el templo, y ahora vamos a ver de la iglesia el cuerpo de Cristo. O sea, usted es un órgano que Dios necesita para que su cuerpo esté vivo. Y por eso es que hay personas que dicen, pastor, yo puedo ser cristiano desde mi casa. Y sí, usted lo puede ser, pero eso no es lo que Dios tenía en mente. Lo que Dios tenía en mente es que nosotros formemos parte de su cuerpo. Imagínese que un día usted diga, voy a la iglesia, y el hígado le dijera, yo no voy. Y se le metió al hígado que no viene a la iglesia. ¿Cuántos vinieron hoy sin hígado? Nadie, porque nuestros órganos no hacen eso. Solamente nosotros hacemos eso con el cuerpo de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, no hay otro como usted. No hay otro. La iglesia es una familia, la iglesia es un templo y la iglesia es un cuerpo. Entonces, como cuerpo de Dios, hay algo que nosotros debemos hacer y es cuidarlo, ¿verdad? Aparte de eso, póngase a pensar, usted es parte del cuerpo de Dios y dentro de usted tiene un montón de partes que son parte de usted y todas esas partes que tiene dentro de usted, hay muchas partes que pueden adorar a Dios, como la boca, predicar, enseñar, las manos, los pies, ir, viajar, hablar de Dios. O sea, esto se pone bonito cuando nosotros entendemos qué es lo que en realidad Dios quiere hacer. Ahora, ¿cuál es el beneficio de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Hay un beneficio? Romanos 12:4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea, la unión es tan importante porque, mire, si usted ve una iglesia, si usted ve esta iglesia que es grande, no es por casualidad. No es porque la iglesia tiene un pastor que es Superman, no, es porque tiene un equipo. Y ese equipo, o tiene varios equipos, y esos equipos hacen todo posible. Pero cuando un miembro de un equipo se choca con otro sin darnos cuenta, eso comienza a traer fricciones y no deja que la iglesia avance como debería de avanzar. El jueves estuvimos identificando algunas cosas que surgen en los grupos de crecimiento en las casas, para los que están por primera vez en todas las ciudades aledañas. Ya sea lunes, miércoles o sábado, tenemos grupos de estudio bíblico pequeños. Y hay gente que, hay grupos pequeños que se llenan de gente y hay otros grupos que no llega mucha gente. Y estuvimos identificando por qué es que algunas personas deciden no ir a la iglesia e identificamos 21 cosas que frenan a la gente para que vaya a la iglesia. O sea, Satanás no pierde el tiempo. Usted ya tiene hasta la maleta hecha para venir a la iglesia, pero a la hora de las horas, el enemigo va a tratar de ponerle una razón para que usted no vaya. Y si usted no está bien plantado, usted solo sintió, creo que me va a dar tos, no voy a la iglesia. Y eso fue suficiente para que usted ya no viniera a la iglesia, estaba esperando el detonante más pequeño. Ahora, somos muchas partes, todos somos únicos, nadie es como usted y todos nos necesitamos los unos a los otros. Si en nuestro cuerpo, mire,
Hay un órgano que lo vemos que casi la mayoría de la gente quiere ser en la iglesia y es lengua, pero hay otros órganos. Hay otros órganos, ¿verdad? Que no vivimos sin ellos. Fíjese que para la pandemia a muchos se nos fue el olfato o se nos fue el gusto, pero todo lo recuperamos porque cuando se nos fue el gusto es porque el virus dañó las células que son las encargadas del gusto. Pero en la médula de nosotros habitan unas células que se llaman células madre. Y el cerebro manda una señal y dice, hey, en la boca se fue el gusto. Y las células madre viajan desde la médula ósea a reemplazar esas células del olfato y del gusto. Allá estaban tranquilas. Y de repente usted dice, ay, gracias a Dios, ya tengo sabor otra vez en mi boca. Y nadie sabe del viaje que se echaron esas células hasta llegar a su boca para arreglar el daño que había. Y así hay maravillas en nuestro cuerpo. Y de la misma manera hay maravillas en cómo muchos de ustedes son tan especiales para Dios. Así los hizo Dios. Y no todos somos iguales. Ahora, la iglesia es mucho más que eventos a los cuales atendemos. Hay gente que les gustan los eventos. Les gusta que alguien ore por ellos. Les gusta el tema profético, les gustan los milagros. Pero, amados hermanos, usted va a ser el milagro para muchas personas. Y si usted no se activa, esas personas nunca van a ver su milagro. Entonces, es importante. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 15 y 16. Si dijere al pie, ¿por qué no soy? Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro que seguirá siendo del cuerpo. Entonces es tan importante que nosotros le pongamos atención a qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? ¿Verdad? Pero cuando un hijo hace algo malo, nos molesta, nos incomoda, pero no dejamos de amarlos, ¿verdad? Pero dependiendo del error que cometieron, así es el enojo en nosotros. Y hay miembros que cometen errores y tratan de disfrazarlo lo más que pueda, como para que el pastor o para que la esposa o quién sabe qué no le impacte demasiado, ¿verdad? Con tal de que la armonía siga en la familia. Te voy a contar un ejemplo. Dicen que esta muchacha, los padres la mandaron a la universidad. Y allá en la universidad, esta muchacha se le olvidó que tenía padres. Un año entero sin mandarle una carta a sus padres. En aquellos tiempos, cuando no había manera de textear o WhatsApp, no le mandó ni las gracias a los padres. Y de repente un día dijo, he sido mala hija, le voy a mandar una carta a mis padres. Y comenzó a escribir. Y dice, papá y mamá, he sido cruel con ustedes de que por un año no me he comunicado con ustedes. Pero es que a veces las cosas no me van muy bien. Estaba en la ventana del dormitorio de la universidad, me despisté y me fui al suelo. Caí toda golpeada, me golpeé la cabeza. Frente a la escuela hay una gasolinera. El muchacho que echaba gasolina vio que caí y me vino a recoger. Yo estaba inconsciente, me llevó al hospital y allá en el hospital hicieron lo que podían hacer, pero todavía me dan dolores de cabeza casi 3 veces al día. Ya no pude seguir en el dormitorio de la universidad. El muchacho me dio espacio en el sótano donde él vive
y ahí he estado quedándome gracias a que este muchacho ha sido tan bueno conmigo. Y bueno, mamá, papá, la verdad es que estoy teniendo relaciones con el muchacho. Y aparte de eso le dice, yo quería hablar con ustedes pues antes de que nazca el bebé. Y el muchacho no es un universitario, no es estudiado, pero es buena gente. Ahí se gana su dinerito echando gasolina en la gasolinera. Y de repente le da vuelta a la carta y le dice, mamá, papá, la verdad es que no estoy embarazada. La verdad es que el muchacho no existe. Yo me lo inventé. La verdad es que nunca me caí de la ventana. Y la verdad es que estoy sana y no tengo dolores de cabeza. Lo que sí me ha pasado es que reprobé todas las materias en la universidad. Un padre que le han contado todo eso, ¿qué cree usted que hace con una hija que le dice reprobé todas las materias? Ay, hija, ya me habías asustado. Eso es todo. Pero si le llama y le dice, les escribo para decirle que reprobé todas las materias, otra situación se hubiera dado en la familia. Entonces hay gente tan creativa como para llevar la paz en la familia, y a veces así somos nosotros con Dios. Solo que a Él no le podemos esconder nada. Ahora, el no ser una mano, ¿verdad?, no nos hace menos que otros. Mire, la glándula pineal es la más pequeña del cuerpo, un poquito más grande que un granito de arroz. Y sin ella nos desbaratamos por no poder dormir. Esa glandulita es la responsable de que usted, su reloj circadiano le funcione todas las noches. Esa glandulita lo mantiene a usted dormido. Y el que no puede dormir de noche es gracias a esa glándula, que es un poquito más grandecita que un grano de arroz. ¿No es usted mucho más grande que un grano de arroz? Imagínese las cosas que Dios lo ha llamado a usted a hacer. Por eso es que cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te había conocido, yo ya te conocía. ¿Cuándo es antes del vientre, por el amor de Dios? Antes del vientre, Dios ya sabía. Y le dice a Jeremías, es más, antes de que te metiera en el vientre, yo ya te había hecho profeta. Y aquí nos pasamos nosotros toda la vida viendo cómo luchamos, cómo salimos adelante, cómo nos hacemos reconocidos en el mundo entero, y de repente nos damos cuenta que le dimos por el camino correcto, que lo más importante era complacer a nuestro Dios y todo lo demás venía producto de sus bendiciones. ¿Están contentos ustedes ahora? Bueno, número 2. La iglesia también se nos muestra en la Biblia como el rebaño de Dios. Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Y sabe por qué Dios nos trae todas estas metáforas? Porque quiere irnos mostrando la realidad de la iglesia. Porque yo le digo, hay gente que ha ido a la iglesia, que ha sido decepcionada en una iglesia y ya no quieren volver a una iglesia. Porque es que hoy la gente está más ocupada en andar en chismes y en otras cosas que en hacer productiva la casa de Dios para ayudar a otros. Aquí hay una muchacha que no sé si está por acá, pero cuando fui a Bangladesh, conocí a un jovencito de 22 años, universitario. Me contó su historia. Me dijo que su padre, él se convirtió a Jesús, y cuando se convirtió a Jesús, su padre es un maestro en Qatar. O sea, ser maestro en Qatar no es cualquier cosa. Y ahora el padre comenzó a querer matar a su hijo por haberse convertido a Cristo. Pero antes lo metió preso para que tal vez en la cárcel se desanimara de Jesús. Y en esos días, pues unos días antes había estado allá, y de repente no me volvió a escribir, y dije yo, este muchacho quizás se fue al mundo. Pero
Como a la semana me escribió y me dijo, pastor, acabo de salir de la cárcel, gracias a Dios me dieron fianza y estoy fuera de la cárcel. Ese muchachito tuvo que huir a otro lugar y esta muchacha de aquí de la iglesia le ha estado pagando el alquiler y le ha estado ayudando con $200 mensuales desde ese momento. Ese muchacho está tan agradecido que el día 6 de febrero tiene reunidas a 60 personas que se han alejado del Islam y del hinduismo. Pero me dice, pastor, hoy me mandó un texto, pastor, tengo abogados, tengo maestros, tengo universitarios, tengo de todo en el grupo que están ansiosos por conectarse el 6 de febrero con algún equipo de Vida Real en Boston. Óigame, esta muchacha, y para colmo de males, ¿sabe de dónde saca esos $200 esa muchacha? De una casa que le limpia a un musulmán. O sea, Dios puede hacer tantas cosas si nosotros simplemente nos disponemos a Él. Entonces, el rebaño de Dios, dice el Salmo 100, verso 3, conoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Para muchos esto no tiene sentido porque no saben mucho sobre las ovejas. No tienen mucho conocimiento. Si usted va a la Biblia y lee el Salmo 23 y lee Juan 10, cuando llegue a casa, ahí va a encontrar mucho de cómo se comportan las ovejas, ¿verdad? Nos aclaran mucho el tema de las ovejas. Y a través de los tiempos el ser humano solamente ha explotado 3 cosas de las ovejas: su lana, su carne y su leche. Pero las ovejas tienen unas características mucho más que dar lana, dar carne y dar leche. La oveja tiene una alta capacidad de reconocer rostros. La oveja ve un rostro y no lo olvida. No lo olvida. Y cuando llegue ese rostro, a kilómetros de distancia, ella reconoce el rostro y solo lo ve y comienza a caminar hacia él. Eso no lo sabíamos de la oveja, ¿verdad? Pero no solo eso. Tienen un sentido de orientación súper desarrollado. Nunca se pierden. Y aquí, cuando sabemos este dato, ahora entendemos la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo es que la oveja se perdió? ¿Me está entendiendo? Y ese va a ser otro tema, pero se pone bien interesante. No se extravían y tienen una alta capacidad de formar lazos fuertes sociales. Usted comienza a acariciar una oveja y todo el tiempo va a andar buscando sus caricias. Ella se apega a nosotros. Y usted sabe que la razón de que nos apegamos unos a otros es por algo que soltamos que se llama oxitocina. Y quizá la oxitocina de nosotros se pega más fuerte con la oxitocina de la oveja, porque quizá la oveja se enamore de usted, aunque usted no se enamore de la oveja. ¿Verdad? La oveja lo va a andar buscando a usted, aunque usted no ande buscando la oveja. Entonces son unos animales muy interesantes, pero cuando Dios te compara con ellas, entonces yo como pastor puedo dedicarme a sacarte lana, a sacarte leche o a sacarte carne. Pero cuando vemos que la oveja da mucho más que eso y entendemos, el pastor va a hacer otra cosa con la oveja. Póngase a pensar. Dice que la oveja nunca se pierde. O sea, ellos tienen una noción de dónde están exagerada. Pero ¿cuál es el problema más grande con el que lidiamos los pastores? Las ovejas casi todas se nos pierden. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Ustedes no son ovejas, pues se pierden, se extravían fácilmente. Y otra cosa, las ovejas de las iglesias hoy están en esta iglesia y mañana están en otra.
O sea, no desarrollaron esa cercanía con su pastor o con su líder. Entonces, analicemos qué es lo que Dios nos quiere decir con todo esto. Es importante entonces entender ahora por qué Jesús se llama a sí mismo el buen pastor en Juan 10, verso 11 al 16. En un rebaño, leyendo Juan 10, 11 al 16, somos defendidos, cuidados y alimentados por Dios. ¿Qué le dije? Defendidos, cuidados y alimentados. O sea, ¿qué nos quiere decir Dios entonces con esta metáfora? De que Él siempre, siempre te va a cuidar. Siempre Él te va a defender y siempre Él te va a alimentar. Los que hemos estado haciendo el tiempo con Dios, ¿qué es lo que nos acaba de decir la palabra? Dice, si Dios se encarga de los pajaritos y de las flores, ¿cuánto más Dios no se va a encargar de ti? A veces nosotros pasamos por una situación que decimos, déstanos algo. Y de repente estamos a flote. Porque tenemos a un Dios sobrenatural. Ahora, las ovejas tienen esa peculiaridad que si las estudiamos y decimos, es que yo tengo que ser como una de ellas, nosotros le sacaríamos más provecho a nuestra relación con Dios. Ahora, tenemos a Cristo y líderes en la iglesia que hemos adoptado ese sentir de Jesucristo por los que se pierden. Eso dice la visión de vida real, ¿sí o no? Ahora, si supiéramos lo bueno, responsable y cuidador que es nuestro pastor, no andaríamos tan ansiosos todo el tiempo. La ansiedad se iría. Tenemos un pastor, Él cuida de nosotros. Es verdad que las cosas están patas arriba, pero nuestro Dios un día nos va a sacar de esta situación. Y se iría la ansiedad. ¿Sabe usted la razón? Vámonos desde la ansiedad hasta tener un colon irritable. ¿Cuál es el problema del colon irritable? La ansiedad. ¿Cuál es el problema de intestino permeable? La ansiedad. ¿Cuál es el problema de la depresión? La ansiedad. Tantas cosas que nos ahorraríamos si tan solo retiráramos la ansiedad de nuestra vida con una sencilla cosa: confiar en nuestro Dios. Y es que confiar en nuestro Dios, tenemos que tener confianza en Él. Yo me recuerdo cuando mi papá, nosotros nos dedicamos a la ganadería y, aún en las cárceles, ¿verdad? ¿Cómo se le llama cuando le dicen, mira, no sabemos si eres culpable o inocente, pero te vamos a dejar ir, pero tienes que pagar fianza? ¿Qué es la fianza? No tenemos confianza en ti. Y Dios te da el cheque sabiendo que tú no vas a darle a Él el diezmo. Él confía en ti. Pero el gobierno ahora en todos los negocios está obligando a un sistema de caja registradora que se llama Toast, que automáticamente le llega al gobierno cuánto tú vendiste para que lo pague, porque ya el gobierno tampoco cree en los dueños de negocio. Vamos a ver cuándo el Señor nos pone una máquina Toast a nosotros. ¿Sabe lo que hacen los mormones? Los mormones tienen un sistema en Salt Lake que usted va a trabajar y automáticamente se lo sacan de su cheque. El gobierno de Alemania es más interesante. El gobierno de Alemania, el gobierno entero, cuando usted va a solicitar un trabajo, le dice cuál es su iglesia. Y cuando te pagan, te sacan el diezmo del cheque y le mandan a la iglesia tu diezmo, porque la gente es difícil de confiar en ella. Y no estamos hablando de los diezmos. Mire, cuando tenemos algún problema financiero, no estamos solos. Algún problema de pareja, no estamos solos. Problemas con algún hijo rebelde, no estamos solos. En medio de cualquier crisis, no estamos solos. Crisis de salud, lo que sea. Yo me he quedado sorprendido a veces cuando
Hubo un muchacho acá que se cayó desde no sé cuántos pisos, se reventó la cabeza cuando yo fui a orar por él. Todo era un tiesto de yeso así. Y yo le hablaba y él no respondía. Pero así le dije, allá en tu mundo, allá adentro, le dije, si me estás escuchando, mueve algo. Y movió la pierna. Y dije, este me está escuchando. Y oramos por él. Y ya sanó. Es más, ya está viniendo a la iglesia. Yo decía, orar por este muchacho y declarar delante de la familia que va a ser sano, quiere ganas, quiere valor. Pero cuando sabemos el Dios que tenemos, nos atrevemos a hacer ese tipo de oraciones. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, fíjese, esto es una gran realidad, cuando tú tienes un pariente que está demasiado débil y la enfermedad o la fiebre lo está agobiando y ya no puede, y tú hablas con Dios, esto yo lo he visto, y le hablas a la fiebre que se venga para ti y que deje a ese cuerpo, la fiebre se viene. Yo lo he visto. ¿Cuántos se atreven a hacer eso por una persona? Señor, que se venga la fiebre para mí, para que ella pueda, el cuerpo de ella pueda hacerle frente a la enfermedad y salga de eso, porque yo sé que mi cuerpo va a vencer la fiebre fácilmente. Eso es sobrellevar una carga. Una situación como un hermano que tenemos acá que lo agarró ICE hace 4 o 5 días, que no solamente lo amarraron, le frizaron sus cuentas. Su esposa ahora no tiene acceso a las cuentas, no tiene ni cómo darle de comer a los niños. Recoger una ofrenda y ayudarlo, eso es llevar las cargas de los otros. ¿Está entendiendo? Y la tercera, la iglesia es un viñedo. Así nos compara Dios. Ya nos comparó con las ovejas, nos comparó con el cuerpo, nos comparó con, hoy nos compara con las uvas. Dice Juan 15 del 1 al 3, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir yo soy la vid verdadera? Quiere decir que hay vides que son falsas. Y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, o sea, toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, como quien dice, ya ustedes ya están podados por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que nos poda? ¿Qué es lo que nos quita aquellas ramas que nos salen sobrando? La palabra del Señor. Cuando nos conectamos al viñedo de Dios, nos convertimos en gente productiva. Pero tenemos que dejarnos cortar aquellas pequeñas ramitas que salen sobrando. En algunas enseñanzas yo le suelo preguntar a la gente, dígame usted, ¿qué es lo que hace efectivo al serrucho? Los dientes, dicen unos. El filo de los dientes. Que esté afilado. Pero se ha puesto a pensar usted que el serrucho no es nada sin los pedacitos de metal que quitaron entre diente y diente. Si no quitamos esos pedacitos, no hay dientes. Y si no quitamos esos pedacitos, el serrucho no es serrucho. Porque si no quitamos esos pedacitos, el serrucho no es efectivo porque no corta. Y muchas veces nosotros somos así. Tenemos mala maña aquí, mala maña virtud, mala maña virtud. Entonces Dios nos quiere quitar las malas mañas y a nosotros, ¿cómo nos duele? Que Dios nos someta a ese proceso. Mire, no existe una persona en el mundo que no quiera hacer aunque sea una cosa pequeña. Yo nunca he visto un monumento que diga el monumento al mejor vago de la ciudad, en ningún pueblo, en ningún país. Todos queremos ser productivos en algo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Dice Juan 15, 4 al 5, permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues ya dejémonos de tanta bulla. ¿Cuál es la clave? Conectarnos con Dios. Si nosotros no estamos conectados con Dios, es mentira que nosotros vamos a ser efectivos en esta sociedad. Ayer hablaba con una persona, hacíamos un podcast con una persona de España muy reconocido, que era socialista, comunista, ateo y de todo, y de repente le hago la pregunta mientras estamos preparándonos para el podcast: ¿qué hizo que tú pasaras de ser comunista, socialista y todo esto a llegar hasta creer en Dios? Y me dice: nada me había funcionado hasta que decidí darle una oportunidad a Jesús. Y eso es tremendo, que alguien se pase la vida entera batallando cómo ser efectivo allá afuera. Sin Dios no funciona. ¿Sabe? Porque vámonos de regreso. Antes de que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. Ese antes no sabemos cuánto duró. En ese antes no sabemos qué es lo que Dios metió en nosotros. Y nosotros sabemos que cuando Dios va a crear algo, Dios no crea basura. Y yo siempre lo he dicho, ahí hay 5 cosas que Dios metió, pero hay una cosa bien importante, 2 cosas bien importantes. Dios metió propósito en ti, y no solo eso, Dios metió potencial en ti. No solo propósito, sino metió la capacidad de que tú logres ejecutar tu propósito. Por eso cuando nosotros vivimos en esta vida y podemos tener el dinero, podemos tener esposa, podemos tener hijos, podemos tener carro, casa, yate, avión privado, helicóptero y quién sabe qué, esas personas son las más vacías. Por eso había un escritor argentino allí que en una ocasión dijo: hay gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Tener a Dios en nuestra vida es lo mejor que nos puede suceder. Entonces, ¿cuánta gente habrá en el cielo que se te acerque y que te diga: gracias, porque si no hubiera sido por usted, yo no hubiera conocido al Señor? Aquí hay personas que, si les digo que levanten la mano, son muchos, que alguien vino y los invitó a la iglesia, y que esta iglesia es buena y que véngase, que aquí está Cristo, Cristo es sanador, el Espíritu Santo va a hacer todo el trabajo en usted. La persona se quedó y el otro se fue. Sí, hay aquí, yo le digo que son varios de ustedes. Que alguien los trajo, pero esa persona se fue y usted se quedó, porque no pudo entender a fondo qué era lo que le estaba ofreciendo, pero usted sí lo entendió. Ahora, imagínese si usted oró, si usted se involucró, si usted sirvió, fue un miembro, se conectó a otros miembros, fue generoso, sacrificó, le dio lo mejor a la visión de Dios, le dio su vida a las cosas de Dios. ¿Cree que si todos hacemos eso, no edificaríamos una familia de Dios inmensa? Pero andamos muy ocupados en nuestros asuntos. Todo en la tierra se destruirá. Todo. Ayer oí a una persona que dijo algo bien interesante. Dijo: nosotros nunca nos llevaremos nada al cielo, pero sí podemos enviar cosas al cielo antes de morir. ¿Cuántos de ustedes han hecho una remesa al cielo? ¿Sabe cuáles son las remesas al cielo? Ayudemos al necesitado. ¿Sabe cuáles son las remesas que manda al cielo? Prediquémosle el evangelio a una persona que no sabe de Jesús. ¿Sabe cuál es otra remesa al cielo? Sembrémosle positivismo a alguien que lo único que ve son cosas negativas. Tantas cosas que usted puede hacer para mandar una remesa al cielo, pero estamos más interesados en que me paguen porque tengo que ir a hacer el depósito al banco. Pero no mandamos nada para allá arriba. Todo se va a quedar aquí. Y por eso, hagamos crecer la familia de Dios. Pertenezcamos a un grupo de crecimiento. Prediquemos su palabra. Abramos un grupo de crecimiento. Clonémonos en otros. Tantas cosas que podemos hacer.
enviemos gente, respaldemos misioneros. Si usted cree que hay algo superior a la familia de Dios, espéreme al terminar de predicar y dígame qué es superior. Dígame usted, cuando yo termine, dígame, pastor, usted está equivocado, hay algo superior a esto. No lo va a encontrar. Esta iglesia ha estado sembrando en una familia que estaba en Líbano. Del Líbano casi los matan, los trajimos a España. En Granada ya están comenzando una iglesia con las ofrenditas que les estamos mandando. Sostenga un misionero. ¿Sabe usted lo difícil que es decir, yo me rindo todo, yo rindo mi sueño, yo rindo mi agenda con tal de sembrarme en el Señor y que no haya nadie que le diga, yo te apoyo? Yo decidí hace muchos años que yo, mi familia y mis hijos íbamos a servir a Dios toda la vida. Ese ha sido mi deseo. Por eso mi papá murió cristiano, porque yo le prediqué, yo me lo gané para el Señor. Mi mamá es cristiana. Todos nosotros los hermanos somos cristianos. Mis sobrinos todos son cristianos. Mis 2 hijos son cristianos. Los hijos de mi hijo ya son cristianos. Yo no le estoy dejando pero ni una pezuña al diablo para que se la lleve para el infierno. Y esa es la actitud que todos nosotros deberíamos de tomar. Que nadie se pierda. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que ustedes están... Hay tantas historias bonitas y escuchaba el día de ayer una historia muy, muy bonita. Dice que había un predicador que se llamaba, en una ciudad de Escocia, que se llama Glasgow, y este predicador se llamaba John Harper, que fue invitado a predicar en una iglesia de Moody, en Chicago. Él es invitado a predicar en Chicago, era viudo, se le había muerto su esposa y solo tenía una niña que se llamaba Nana, de 6 años. Y él aceptó la invitación para ir a predicar a la iglesia y se subió al barco para ir a predicar, pero había un problema. El barco al que se subió fue el Titanic. Es una historia real. Antes de que el barco chocara con el iceberg que se fue a chocar, había sido domingo, hizo un culto en todo el barco, el predicador. Cuando el barco comenzó a hundirse y a partirse en pedazos, él agarra una pequeña tabla y él tenía derecho a irse en una de las balsas, pero dijo que se vaya otro. Mientras estaba agarrado de esa tabla flotando en el agua, se juntó con otro que también estaba allí flotando. Pero lo que pasa es que 4 años después de que el Titanic se hunde, este hombre está en una reunión cristiana en Canadá y se pone a contar esta historia. Y él dice, yo tengo el privilegio de ser el último que John Harper se ganó para Cristo. Y dice que él había agarrado una tabla grande y flotaba muy bien, pero Harper había agarrado una tabla pequeña. Y dice que desde la tabla pequeña le dijo, amigo, ¿ya aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Se imagina usted con el hielo metiéndose hasta los tuétanos de sus huesos? No pensar en escapar, sino estar seguro que ese que está ahí tiene que conocer de Cristo. Así que le dijo, no, Señor, discúlpeme, pero yo nunca he explorado esa posibilidad de entregarle mi vida a Jesús. Y dice que las olas estaban bravas y de repente se lo llevó. Milagrosamente, dice, de repente vuelve a estar al lado de él. Amigo, dice que le dijo, ¿ya se decidió? ¿Ya le entregó su vida a Jesús? Dice que le dijo, no, todavía no. Y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, quédese con mi abrigo, le dijo. Caliéntese porque yo no creo que sobreviva de esto.
le tira el abrigo cuando se hundió y se ahogó. Y dice este hombre que está contando la historia, que cuando le entregó ese abrigo, algo tan fuerte pasó en él, dice, ya no tuvo que repetirle él. Dice, y ahí yo tomé la decisión de entregarle mi vida a Jesús. Y hoy, dice, puedo decir que soy el último que el gran predicador John Harper se ganó para Cristo. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Amados hermanos, no hay tiempo que perder. La persona con la que usted está hablando hoy no es garantía que mañana va a estar viva. Y usted es de tener mucho cuidado. Una vez me aparté yo de Cristo y yo sentía que los puentes me iban a caer encima. Y si le voy a decir algo, Dios a mí nunca me ha fallado. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. ¿Te atreves a repetir conmigo? Ya no voy a estar en la iglesia. Voy a ser parte de la iglesia. Hace una gran diferencia si nosotros le dedicamos tiempo, aunque sea a una persona. Tú no sabes en quién esa persona se puede convertir. Hace unos meses atrás estuve en Bangladesh, le estuve predicando a un montón de gente, pero le dediqué tiempo a un jovencito de 22 años. Hace, ¿qué? 10 meses. Y justo el sábado me tenía reunidos 51 musulmanes que se habían convertido a Cristo. ¿Qué le parece? Por eso es importante cuando tú decides ser parte de la iglesia, porque vas a ser un agente de cambio. Tú vas a ser un agente de cambio y vas a ayudar a otros a cambiar. Si tú no le has dado una oportunidad a Cristo, te reto a que lo hagas en este momento. Es bien sencillo. Repite conmigo: Padre, gracias por la vida de tu Hijo. Gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz. Por cada gota de sangre, Señor, derramada en el Calvario. Te lo agradezco, porque sé que gracias a ese sacrificio, hoy yo puedo decir que soy salvo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de formar parte de tu cuerpo. Y yo sé que en ti mi vida va a cambiar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, literalmente pasaste a formar parte de la familia de Cristo. Ahora te pido, igual que cualquier plantita, ¿verdad? Uno siembra una plantita y esa plantita crece. De la misma manera, nosotros necesitamos crecer en Cristo. Cuando nosotros crecemos en Cristo, literalmente no solo revolucionamos nuestra vida, sino ayudamos a revolucionar la vida de otros. Y ustedes que siempre están ahí, fieles, escuchando mis prédicas, gracias por su fidelidad y Dios me los bendiga a todos. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande